Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les voy a explicar a cómo vincular nuestra cuenta de PayPal con la plataforma de Payoneer. Esta información vale millones. Pero antes de comenzar con este pequeño video, como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal y puedan activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente cuando suba un nuevo video. Entonces, sin más que decir, ¡comencemos! Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la opción que dice pagar y recibir pagos. Ahora vamos a seleccionar cuentas bancarias y tarjetas. Y como pueden observar, actualmente no tengo ningún banco asociado. Lo que haremos es presionar en añadir cuenta bancaria. Para asociar la cuenta, nos estarán pidiendo el número de cuenta y el número de ruta. Para conocer estos datos que nos están solicitando, nos vamos a nuestra cuenta de Payoneer. Para iniciar sesión, lo podemos hacer con el correo electrónico o con el nombre de usuario. Colocamos la contraseña y para buscar el banco que deseamos vincular en nuestra cuenta de PayPal, nos dirigimos a la opción que dice bancos y tarjetas. Seguidamente elegimos cuentas receptoras. El banco que vamos a utilizar es la del dólar estadounidense. Actualmente esta cuenta que tengo en First Century Bank no se puede vincular con la cuenta de PayPal. Lo que haremos es irnos a la opción que dice guía y soluciones. Y estando en este apartado nos aparecen varias opciones con el tipo de problema que actualmente se nos presenta con la cuenta que termina en 1108. Entonces vamos a seleccionar la primera opción. No puedo usar mi cuenta receptora en PayPal o en otros procesadores. Ahora lo que vamos a hacer es presionar en la opción que dice siguiente y nos dan un mensaje sumamente importante en donde nos dice que van a cerrar la cuenta y la estarán sustituyendo por una nueva y los pagos que están en curso no los vamos a poder recibir. Tenemos que tomar esto en cuenta para todas aquellas personas que están utilizando su cuenta de Payoneer para recibir los pagos de Google AdSense o de cualquier otra plataforma que tú estés utilizando. Luego de tener este mensaje en cuenta, vamos a presionar en cerrar y reemplazar la cuenta. Y listo, la solicitud ha sido recibida y en breve nos estarán emitiendo una nueva cuenta receptora. Para ello nos vamos nuevamente hacia la parte de atrás y como pueden observar, en pocos minutos tenemos la nueva cuenta receptora en dólares. Vamos a ver los detalles. Aquí tenemos el nombre del Banco Federal, el número de enrutamiento y el número de cuenta. Lo que haremos es copiar el número de cuenta y lo pegamos en la cuenta de PayPal. Por último, lo que nos faltaría es el número de enrutamiento y para conocerlo nos dirigimos rápidamente a nuestra cuenta de Payoneer y este sería el número de enrutamiento que nos están solicitando. Copiamos y ya cuando tengamos toda la información agregada correctamente,
Vamos a presionar en asociar cuenta bancaria. Por seguridad nos estarán enviando un código al número de teléfono que tengamos asociado a nuestra cuenta de PayPal. Lo colocamos y listo, la cuenta del Banco Federal que termina en 8504 ha sido asociada a mi cuenta de PayPal. Ahora sí podemos comenzar a retirar nuestro dinero de nuestra cuenta de PayPal a nuestra cuenta de Payoneer. Como ya saben, la plataforma de Payoneer nos brinda una tarjeta de débito internacional para que podamos retirar nuestro dinero en cualquier cajero automático. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Cualquier duda que tengas, como siempre, déjamelos en los comentarios y con gusto te responderé. Un saludo y como siempre, nos vemos hasta la próxima. Se les quiere.